Bienvenidos a un nuevo episodio de Frente al Lente, un espacio donde hablamos de fotografía, emociones, crecimiento personal y de cómo podemos construir una vida más consciente y positiva. Hoy exploraremos un tema que nos acompaña cada día, aunque muchas veces no le damos la importancia que merece: el poder de las palabras. Las palabras que escuchamos desde niños, las palabras que otros utilizan para describirnos, las palabras que repetimos cuando estamos frente al espejo y, sobre todo, las palabras que usamos para hablarnos a nosotros mismos. ¿Puede una palabra cambiar una vida? ¿Puede una frase convertirse en una creencia? ¿Puede nuestro lenguaje influir en la manera en que vemos el mundo y en cómo el mundo nos responde? Para conversar sobre este tema nos acompaña la psicóloga Gwendolyn Taylor, que desde su posición busca impactar de forma muy positiva a los demás. Nos ayudará a comprender cómo las palabras no solo describen nuestra realidad, sino que también participan activamente en su construcción. Hola Gwen, qué gusto tenerte acá en este nuevo episodio del podcast Frente al Lente y desde ya muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, saludos a todos los que nos están oyendo. Estoy muy contenta de estar por acá junto a Oso para poder regalarles este gran episodio con un gran tema el día de hoy. Sí, es un tema muy lindo y yo generalmente me contagio de los temas a partir de las publicaciones en redes sociales y vi esta frase en una publicación tuya y me encantó. De ahí que te invitara a desarrollarla porque de verdad, para mí las palabras tienen una importancia súper fuerte en un tema conductual y en el tema de lo que no solo proyectamos, sino que también en lo que nos convertimos a través de ellas. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita en este episodio. Quiero hacerte una primera pregunta, Gwen. Nosotros solemos pensar que las palabras son simplemente, digamos, como una forma de comunicarnos, o sea, simplemente un medio habitual de comunicarnos con las personas. Pero desde la psicología, desde tu perspectiva, ¿por qué crees que realmente las palabras tienen un impacto más allá del simple hecho de comunicarnos, un impacto más profundo en nuestras vidas? Claro, bueno, interesantísimo, ¿verdad? Este tema, como decías, las palabras crean realidades y es que realmente las palabras crean o destruyen. Y desde la parte de psicología, nosotros tenemos como seres humanos que entender, porque a veces estamos como en piloto automático. No nos cuestionamos ni nos preguntamos incluso, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo esa voz interna? Y muchas veces no entendemos también que el cerebro no distingue, no distingue entre lo que uno imagina y lo que está constantemente ocurriendo realmente. Y es ahí donde ese pensamiento, esa vocecita que nos habla, termina moldeando la percepción de nuestra realidad. Y es ahí donde entonces nace esta gran frase que le gusta muchísimo compartírselas, porque realmente, ¿con quién hablamos la mayor parte del tiempo? Con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Entonces, es ahí donde yo siempre les digo, bueno, si hablas mucho con vos, si sos la persona con la que más hablas, ¿cómo es posible que de pronto el peor enemigo seas vos mismo, ¿verdad? Hablándote. Cuando uno, por ejemplo, piensa en aquella persona que de pronto cuando algo no sale bien le dice a uno, mira, Gwendolyn, ¿qué va? ¿Verdad? Las cosas a ti no te salen bien. O mira, la verdad es que vos no tenés inteligencia emocional para decidir, para resolver una situación. Claramente cuando esa persona hiere, cuando esa persona está impactando emocionalmente tu vida, usted lo piensa dos veces si esa persona está sumando o restando. Y realmente es ahí donde uno dice, es que realmente yo no quiero que esa persona esté a mi lado. Entonces, ¿cómo es que uno también permite? Y eso es porque vamos aprendiéndolo, porque ya se convierte en algo natural y normal, donde somos nosotros mismos los que nos hablamos de una forma negativa. Y es que también, bueno, es importante aclarar que cuando decimos palabras, corregime, estamos involucrando también pensamientos. O sea, tampoco es que estamos como externando esas palabras, sino es el tema del origen de la palabra y la intención, lo que puede provocar. Sea una palabra
verbalizada o sea simplemente un pensamiento, que como nosotros mismos pues estamos pensando en cómo nos sentimos, en cómo nos vemos, en qué queremos hacer, cómo reaccionamos ante los demás, etcétera. Pero pueden ser pensamientos también, o sea, no son solamente palabras expresadas, digamos. Aquí es, en realidad, así es como funcionamos. El ser humano funciona pensamiento, emoción, conducta. Vos sentás, eso se traduce en una emoción. Si yo digo, mira, es que soy malísimo haciendo lo que hago, ese pensamiento se traduce en una emoción. Y esa emoción va a ser tristeza, enojo, frustración, miedos. Y eso va a generar una conducta, un comportamiento que es lo tangible, que es lo que vemos, ¿verdad? En el día a día. Claro. Entonces ese comportamiento es de pronto que no tengo confianza, esa autoconfianza se ve mermada, de pronto me da miedo hablar en público, de pronto me da miedo, quiero una sesión de fotos con vos y de pronto no quiero dar ese paso porque hay miedo, porque mi pensamiento me dice que no soy esa mujer bonita dentro de los estándares, ¿verdad? De lo que es bonito o no, ¿verdad? Y esa parte del estatus y demás de decir, mira, ¿será que puedo verme como se ven las fotografías que tal vez subí a redes? Entonces es ahí donde ese pensamiento que tengo me genera la emoción y de pronto el comportamiento, que es lo que hace que yo no dé ese paso, de pronto a decirte, mira, Oso, agendemos, ¿verdad? Agendemos, por ejemplo. Entonces efectivamente el ser humano funciona así, pensamiento, emoción, conducta. Y es ahí donde se traduce en el comportamiento. Claro, bueno, decime algo, ahora que hablabas de que es un flujo natural, ¿de qué manera las palabras que escuchamos durante nuestra infancia, en nuestro crecimiento, pueden influir en la persona en la que llegamos a ser, a convertirnos? Totalmente. Es importantísimo entender, Oso, que nosotros nacemos y todo nuestro entorno nos moldea y nos traduce a ser quienes somos hoy. Y esto no quiere decir que mi pasado determine quién soy hoy, ¿verdad? Eso es súper importante, porque muchas veces nosotros, ¿verdad? Todo tiene una razón de ser en la vida y muchas veces nosotros sabemos creencias limitantes. Desde infancia nos dijeron, el cariño es negociado, mira, si no salís bien en los exámenes, entonces de pronto ya no eres el mejor hijo. Entonces todas estas frases que nos van diciendo desde niños van moldeando nuestra forma de ser. Y llegamos a la adultez donde todavía no hay una conciencia clara de que esas creencias que empecé a tener desde niño me limitaron y me limitan actualmente. Entonces claramente yo simplemente repito patrones, repito frases que fueron inculcadas desde niños. Y es lo que hace que hoy, ¿verdad? Esta voz interna de pronto sea mi peor enemigo. Y es a la hora de que yo digo, mira, es que yo nunca logro nada, mira, es que yo soy la peor, es que de mis hermanos yo soy la que menos cosas he logrado en la vida, es que si algo me sale mal, termino generalizando que todo lo que hago me sale mal, cuando tal vez esta situación fue algo particular que no pudo salir bien, pero entonces es donde yo tengo que entrenarme. Recordemos que el cerebro se entrena, como todo en la vida, podemos entrenarlo, ¿verdad? Entonces, desde la neuroplasticidad, cuando uno trabaja toda la parte cerebral, uno puede empezar a cambiar pensamiento, pero necesitamos primero generar conciencia de que realmente estoy impactando mi pensamiento y mi conducta y mis emociones claramente, ¿verdad? A veces procesos ansiosos, por ejemplo, que las personas viven, y es donde de pronto uno dice, ¿por qué es que siento este miedo? ¿Por qué es que siento esta preocupación? Y no tengo claridad de que de pronto eso que estoy diciéndome, eso que constantemente está dándome vueltas en la cabeza, es lo que hace que yo me comporte de cierta manera y que claramente el cuerpo empiece a hablar, ¿verdad? ¿Y cómo habla el cuerpo, verdad? A través de ansiedades, sintomatología, ¿verdad? Depresiva, emociones, ¿verdad? La emoción está en todo lado. Y es ahí donde nosotros necesitamos empezar a hacer conciencias de cómo nos estamos hablando. Y sí, efectivamente, desde la niñez nosotros empezamos a traer patrones que, como le digo, el pasado no nos determina. Hoy, de pronto nos ha dejado algo y son esas raíces que traemos, pero nosotros somos dueños de nuestro presente y podemos moldear este presente desde esa conciencia. Creo que lo más importante y de ahí la iniciativa de este tema es el poder identificar que podemos moldear nuestro presente y también tener claro de que muchas de nuestras conductas actuales vienen influenciadas por esas palabras que escuchamos en nuestra infancia. Y de ahí la frase, ¿verdad? Que las palabras crean realidades. O sea, creo que también con
mecanismos y herramientas adecuadas, podemos crear una realidad diferente a la que tenemos actualmente si no nos sentimos contentos. Por otro lado, tenemos que tener presente que también existen frases, ¿verdad?, que aunque parezcan inofensivas hoy en día, en nuestro presente también terminan limitando la forma en cómo nos desarrollamos, ¿verdad?, como persona. Así es, totalmente. Incluso a veces yo también les digo, ahora y digo, cuestiones un poco, pregúntense un poco, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo les digo a ustedes, si hoy estarías descubriendo que de pronto usted es la persona que más ha influido en su autoestima actualmente, con las palabras que te decís, ¿verdad? A través de esas palabras que te decís. Y entonces es donde las personas muchas veces dicen, oh, por Dios, ¿verdad? O sea, realmente soy yo la persona que más ha influido en cómo me siento, en cómo me veo, incluso. No es nadie más, ¿verdad? Y a veces, ¿qué pasa, Oso? Que, por ejemplo, trabajamos diariamente en aprender formas de comunicarnos con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros hijos, y uno dice, bueno, es que quiero comunicarme más efectivamente con mi esposo, mi pareja, mi hija, mi hijo. Y no trabajamos en esa forma de hablarnos a nosotros mismos, que es primordial. Necesito estar bien conmigo misma para poder dar lo mejor a los demás. Entonces, a veces nos cedamos mucho en trabajar mucho el tema de la comunicación a nivel de familia, a nivel del entorno que tengo diariamente. Y dejamos de lado mucho esa forma en cómo nos conversamos diariamente. Eso es lo que se puede conocer, bueno, perdón, eso es lo que se puede definir como diálogo interno, ¿o es otra cosa? El diálogo interno, exactamente, eso es el diálogo interno, esa vocecita que todos los días me habla, que se levanta, ¿verdad? En ese momento que abre los ojos y qué es lo primero que te dice. Yo creo que si nosotros nos cuestionamos en ese momento, ¿qué es lo primero que te decís a la hora de estresarte? Yo creo que amanecemos en piloto automático a veces, ¿verdad? Ni tan siquiera nos sentamos un momentito a pensar, a vivir en gratitud, desde luego, ¿verdad? Y poder dar gracias a Dios de un día más, pero además de eso, a cómo nos estamos recibiendo. A cómo estamos recibiendo ese día nosotros mismos y qué es lo que nos estamos diciendo. A veces eso no lo cuestionamos, no sabemos porque no somos tan conscientes. Entonces ahí es súper importante, tal vez hay una frase que me encanta, que tal vez viene con esto que dices del diálogo interno, que es esa vocecita que nos habla, que dice, y es de William James, este es un psicólogo que habla, que es padre de la psicología y que habla mucho de esta parte, que habló mucho, ¿verdad?, de lo que es diálogo interno, y lo que nos dice es, eres tú quien con las palabras que te dices creas, o que te ha sido un bache, un hueco o una tumba. O sea, realmente lo que te dices, creas o destruye. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que pensar, nos tenemos que poner a pensar cómo te estás hablando, ¿verdad? Y yo creo que esa frase no hay más nada que decir, ¿verdad? Porque realmente es, o sea, determina si te has caído en un hueco o si te has caído en una tumba con lo que te decís. Entonces es ahí donde tal vez los invito como a preguntarse mucho todos los días cómo me estoy hablando, qué es lo que me estoy diciendo, cómo me lo estoy diciendo, cuál es esa mejor manera de comunicarme conmigo. Porque sí, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿cómo le hablarías a alguien que amas? ¿Le hablarías lindo? ¿Le hablarías con amor, con empatía? Y aquí viene un temita importante que es la compasión, Oso. A veces, o sea, los últimos con los que somos compasivos es con nosotros mismos. Y es ahí donde uno dice, bueno, es que realmente necesitamos ser compasivos con nosotros mismos, hablarnos bien. Sí, a veces nos equivocamos como seres humanos, pero necesitamos ser compasivos, necesitamos hablarnos con amor, necesitamos empezar a cambiar ese pensamiento y entrenarlo. No es sencillo, tal vez el primer día no nos funciona tanto, pero conforme somos más conscientes y lo vamos entrenando, él va cambiando y vamos modificando esas creencias irracionales que traemos desde la infancia. Yo creo, Gwen, que también algo de lo difícil del proceso, del cambio, del crear esa realidad a partir de la modificación de ese diálogo interno es creerlo, o sea, realmente creer lo que nos estamos diciendo. Esa vocecita realmente puede que esté ahí, o sea, te lo pongo con un ejemplo. O sea, muchas veces una persona me dirá, mira, es que yo no soy fotogénica, nunca me he considerado fotogénica, nunca puedo salir en fotos bien, no me gusta porque no me siento bien como me veo, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabe, quizás esa vocecita, ese diálogo interno se lo repite día con día, pero esa persona, cuando yo le muestro quizás las fotos, hay una transformación en donde
cree lo contrario. Mira, quizás estaba equivocada. Pero si no se dan una oportunidad como esa, seguirán con esa vocecita rondándole en su cabeza y generando, no sé, llamémoslo así, como más callo emocional, ¿verdad? Y que quizás es más difícil. Por otro lado, hay personas que estoy seguro que dicen, mira, yo sé que yo tengo que adularme, yo sé que yo tengo que convencerme de que no soy lo que veo en el espejo, sino que soy muchísimo más que eso. Yo sé que yo tengo que decirme todos los días, reforzar las cosas que me gustan, ser positiva, decirme cosas bonitas. Yo lo sé, pero por más que lo hago, nada cambia. ¿Por qué? Porque hay algo quizás más profundo que pesa más. Entonces, ¿cómo ayudarle a esas personas? ¿Qué decirles cuando, a pesar de que hacen lo que la teoría les dice, en la práctica siguen sintiéndose mal? Claro, ahí es súper importante. Claramente uno dice, bueno, háblese bonito, trate de trabajar mucho ese diálogo interno, trate de ser muy consciente a la hora de hablarse. Y es ahí donde empezamos a crear esos buenos hábitos de alguna manera de cómo nosotros estamos conversando diariamente con nosotros mismos. Pero llega el punto donde, como decís, ¿verdad? Muchas veces vemos una fotografía que nuestra mente no es capaz de procesar y crear y transmitir lo que estamos viendo en la fotografía. ¿Verdad? Que es esa esencia de mujer, eso tan lindo que podemos transmitir a través de una fotografía, pero nuestra mente en ese momento ahora no es capaz de transmitir todo lo que tal vez uno puede estar viendo a través de esa fotografía, y es precisamente por eso que dices, ¿verdad? Porque claramente ya hay una autoestima, por ejemplo, totalmente impactada, una autoimagen impactada, porque hemos aprendido a través del tiempo y a través de los años, de pronto hablarnos como nos hablamos, y empezamos a tener una imagen distorsionada también de nosotras o de nosotros mismos, ¿verdad? Y así entramos mujeres, hombres, niños, niñas, ¿verdad? O sea, es importante incluso desde infancia cómo nosotros vamos moldeando a esos chicos a la hora de cómo les hablamos, de cómo ellos se están viendo corporalmente, porque claro, ¿verdad? Llega un momento donde esa fotografía de pronto puede verse hermosa, pero yo no logro dar ese paso a yo creer que efectivamente se ve todo lo que tal vez me están diciendo. Y es ahí entonces donde claramente necesitamos mucho trabajo, incluso a veces terapéutico, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Saberlo y entender que a veces tal vez tengo herramientas a la mano, pero esas herramientas llegan a un momento donde de pronto necesito algo más y no lo sé porque no lo he aprendido. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, es que si necesitamos buscar un apoyo más allá, necesitamos dar ese paso, que a veces cuesta un poco, ¿verdad? Decir, mira, es que sí, requiere un apoyo, ya yo hice bastante con lo que tenía a la mano y fue, digamos, lo que he aprendido y lo que tengo, pero me ha costado y necesito dar tal vez ese paso a un apoyo profesional. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar autoestima, se necesita trabajar autoimagen, ¿verdad? Y mucho de esas creencias limitantes, ¿verdad? Que vienen desde esas raíces de infancia que no he logrado cortar. Y es ahí entonces donde de pronto se me hace, ¿verdad? Ese colocho interno, esa distorsión mental, ¿verdad? Que es lo que hace que yo no pueda tal vez procesar, o de pronto el miedo que hablabas, ¿verdad? El miedo de decir, si yo quisiera hacerlo, yo quisiera verme así de bonita, yo quisiera dar el paso a una fotografía y no lo hago por miedo y por un montón de fantasmas mentales que andan ahí alrededor, ¿verdad? Y yo algo que siempre les digo es, el miedo, ¿cómo se trabaja? ¿Verdad? ¿Cómo logro yo pasar esa línea del miedo? Solamente dando el paso, ¿verdad? Dando el paso, porque en el momento que vos te acercas a él se va, y es ahí donde nosotros necesitamos llegar, pero a veces ese miedo no me permite caminar porque digo, ok, tengo miedo, no lo voy a hacer. Y es ahí entonces donde uno trata de trabajar mucho con esa persona en cómo nos estamos viendo, en cómo nos estamos hablando, en cómo estamos procesando, ¿verdad? Ese pensamiento, emoción, conducta, y cómo esa persona llega a ser consciente de entender, ¿verdad? Qué es lo que está pasando a nivel interior, ¿verdad? Es súper importante. Y también dijiste algo muy importante, Gwen, y es que muchas veces aplicamos una receta, pero por lo general no es tan efectiva si no contamos con el apoyo profesional adecuado. Por ahí, en algún momento, estudiando un poco del tema, escuché una diferencia que creo que viene al caso, que dice que no es lo mismo una afirmación consciente que simplemente una frase positiva repetida pero sin convicción.
Y quizás eso es lo que a muchas personas les pasa, o sea, lo que hacen es, mira, sí, si yo todos los días me levanto y me digo lo hermosa que soy frente al espejo, eso es una frase quizás repetida sin convicción. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo porque me dijeron que esa era la solución, pero no me la creo. O sea, no hay convicción, a diferencia de una afirmación consciente que tiene más Correcto. impacto, pero quizás esa afirmación consciente va a requerir, como vos decías, de un apoyo profesional para realmente guiarme a cómo lograrlo, ¿verdad? Totalmente, así es, Oso. En realidad, ¿verdad? A veces nos dicen, mira, es que maquíllese, póngase bonita, póngase la ropa, ¿verdad? Que te guste, para que te veas bien, ¿verdad? Incluso si estás en casa, igual arréglate. Y lo hacemos y no cambia nada, porque nuestros pensamientos siguen siendo los mismos o incluso peores. Nosotros mismos nos saboteamos, nosotros mismos nos damos como esa zancadilla al pie, e incluso frente al espejo. A veces dices que yo me veo frente al espejo, pero no es que el espejo sea el enemigo, ¿verdad? Es que a veces dicen, mira, es que yo no me puedo ver al espejo, es que a mí no me gusta verme al espejo, es que eso no, la fotografía, los selfies, eso a mí no me gusta porque no me gusta verme, ¿verdad? Y es, de pronto no es el espejo el problema, sino es esas narrativas que aparecen en el momento en que yo me estoy viendo, porque claramente allá hay una distorsión de la imagen. Ya hay un pensamiento, una emoción, conducta totalmente, ¿verdad?, dañada, donde de pronto entonces lo que yo estoy viendo ahí no me gusta. Entonces no es ni tan siquiera el espejo, sino más bien es esta narrativa que sale al momento en que yo tal vez me veo en ese espejo. Y sí, efectivamente, la parte de esa afirmación consciente es lo que hay que trabajar, ¿verdad? Es lo que hay que trabajar, y en terapia es lo que nosotros trabajamos mucho para trabajar, digamos, la parte cognitivo-conductual. Yo necesito trabajar la parte de pensamiento, que esa es la parte cognitiva, pensamiento, emoción, conducta. Necesito trabajar esas ideas irracionales, esos pensamientos que me traen a mí abajo y que de pronto me están impactando la vida, ¿verdad?, diaria. Y es ahí donde entramos a esa afirmación consciente que me permite dar ese paso, no solo escuchar lo que me dicen y repetirlo, sino ser consciente de lo que de pronto estoy transmitiendo a través de mi pensamiento. Gwen, y en tu experiencia profesional, ¿has visto casos en donde se dé un cambio en el lenguaje y que esto haya provocado una transformación importante en alguna persona? Claro que sí, sí, claro que sí. Hay muchos casos en los que uno ve y realmente esa es la satisfacción, ¿verdad? De nosotros como psicólogos, el poder ver un proceso de transformación, el poder llevar a una persona, ¿verdad? Desde, claramente, ¿verdad? Hay que ir valorando y viendo muchos elementos y factores, ¿verdad? Que van, que influyen, ¿verdad? Y que vamos viendo en conjunto, pero sí, digamos, efectivamente, a través de un proceso trabajado desde la parte cognitivo-conductual, uno ve cambios importantísimos en las personas, claramente desde un compromiso, ¿verdad? Desde una parte consciente, desde que la persona tenga ese compromiso de trabajar bastante toda la parte, y no es trabajar en terapia, ¿verdad? Más bien el trabajo se hace fuera de terapia, que es donde yo ya me voy a estar en el entorno, ¿verdad?, habitual, es donde ya yo voy a mi trabajo, es donde ya yo estoy en casa, donde de pronto yo escucho que alguien me dijo algo que no estuvo tan positivo, ¿verdad? Y de pronto yo me lo creo. ¿Cómo yo trabajo eso? ¿Cómo yo empiezo a cambiar, ¿verdad?, ese mindset, incluso la parte de pensamiento, conducta? Y claramente, digamos, un trabajo, digamos, periódico, donde la persona lleva, digamos, un proceso terapéutico bien trabajado, vemos un proceso y un cambio radical en las personas. Ahí entran a veces procesos también, ¿verdad?, de donde tenemos que trabajar algunos otros temitas que vienen aunados a toda esta parte del diálogo interno, pero sí vemos cambios importantísimos en las personas. Gwen, y ahora que mencionaba el tema, por ejemplo, del ejemplo de la persona que no se considera fotogénica, si partimos, digamos, de esa percepción o esa imagen distorsionada que muchas mujeres tienen, bueno, muchas personas en general tienen, y sin ahondar quizás en las raíces o en las causas del por qué tienen esa percepción, muchas veces el hecho de que yo les dé una ventana, una posibilidad, un entorno para que se vean diferente, para que se consientan, para que se preparen de una forma emocional para algo que les rete y que producto de esa experiencia vean un resultado, bueno, un resultado artístico, una imagen. Tal vez no es la foto,
o sea, tal vez no es propiamente el resultado, tal vez no es propiamente como se están viendo. Mira, yo puedo ver la foto perfecta y me encanta y se la muestro a la persona, pero para la persona es más que eso, simplemente es romper con un grillete que le ataba desde el punto de vista emocional. Me atreví a hacerlo a pesar de que yo consideraba que no era fotogénica, pero me atreví a hacerlo. Y alguien profesional que está habituado a hacer este tipo de trabajos está validando el resultado desde el punto de vista técnico artístico. Eso le da mucho peso al impacto que tiene ese resultado, esa fotografía en la persona. Quizás esa fotografía la pudo haber visto en otro contexto, o un simple selfie o lo que fuera, y no hubiese tenido el mismo impacto que toda la experiencia como tal provocó en ella desde el punto de vista interno. Es decir, mira, no porque me lo dijo Oso, voy a romper todas esas afirmaciones que yo a lo largo de mi vida me he ido diciendo, sino es que yo misma di un paso en donde superé un miedo, salí de una zona incómoda y me atreví a hacer algo por mí misma. Yo creo que de ahí se abren muchísimas oportunidades de seguir creciendo y de seguir rompiendo precisamente esas cadenas, ¿verdad? Totalmente, ahí se abren múltiples ventanas, Oso, porque me imagino que tenés muchas experiencias, pero cuántas chicas tal vez no te han dicho, mira, llevo tanto tiempo en querer, en intentar, en ponerte un mensajito, en ver esas fotos tan lindas y querer verme ahí reflejada, ¿verdad? En un resultado tan lindo, pero por miedo no he querido. Y cuando ya he dado el paso y me he atrevido a hacerlo, de pronto me doy cuenta que el miedo tan enorme que tenía, que de pronto lo estaba viendo gigante, no era tan gigante, pero yo no me voy a dar cuenta de eso hasta que yo no cruce esa barrera, hasta que yo no dé ese paso, porque aún con miedo, todo en la vida, cualquier cambio en la vida que me saque de mi zona de confort, va a generarme miedo, va a generarme una curva, ¿verdad? Y un proceso emocional importante que me va a impactar, pero todo cambio, todo proceso va a hacer que yo pase a un estado mayor, a un estado de transformación. Voy a subir un escalón más. Ningún proceso, ninguna decisión que yo tome la voy a tomar para algo menor a lo que quiero, ¿verdad? O para estar en un estado menor al que estoy hoy. Siempre voy a tomar una decisión para crecer. Entonces, en el momento en que yo de pronto digo, mira, es que yo quiero, aunque haya miedo, porque siempre va a haber miedo, la persona que me diga a mí que tomo una decisión y no va a estar esa emoción presente, déjeme decirle que realmente, ¿verdad? No lo está diciendo con la verdad, ¿verdad? Porque siempre va a haber emociones, siempre. Por más de que yo sea consciente que quiero hacer ese cambio, o por más de que yo sea consciente que quiero tener esa sesión, porque no es una sesión, más de esa experiencia de la que hablamos, ¿verdad? De poder tener toda esa experiencia tan linda, pero voy a tener miedo, pero el miedo va a estar, y aún así yo voy a decir, sí quiero. Entonces, en el momento en que yo lo hago, ese miedo se minimiza y me doy cuenta que no era tan gigante como yo lo estaba viendo. Y ya después digo, no, es que esto realmente me gustó, es que realmente no por el resultado, como lo decía, sino por toda esa experiencia que me permitió a mí sentirme segura, que tal vez hace muchos años no me sentía igual, que de pronto esa confianza que se vio mermada porque tal vez hubo una ruptura, ¿verdad?, de pareja, hubo algún tema de divorcio, hubo alguna situación con los hijos, ¿verdad?, que también nuestra autoimagen se ve impactada a nivel físico, ¿verdad?, y demás, con muchos cambios a nivel corporal. Yo empiezo a validar esa esencia de mujer, yo empiezo a darme cuenta que realmente, aún así, con un kilito más o un kilito menos, soy linda y que me quiero, me amo y me respeto, ¿verdad? Pero no es la fotografía en sí la que me regala eso, sino todo el proceso que yo vivo que me permite sentir esa seguridad que de pronto ya yo había perdido. Entonces, efectivamente, sí, ¿verdad? Yo siempre les digo, bueno, hay miedo, pero si vos tomás la decisión de quedarte donde estás, también es una decisión y se vale. Claro. Pero me voy a quedar a donde estoy o voy a bajar un escalón. Pero si de pronto yo decido tomar una decisión diferente, que también se vale, pues ¿a dónde me voy a ver? ¿A dónde quiero llegar? Entonces es ahí donde pronto va a haber un cambio exactamente, donde tenemos que poner como en esa balanza muchas veces las decisiones que tomamos, el camino que queremos tomar para poder darnos cuenta que efectivamente podemos lograr un cambio importante. Pero a veces el miedo nos agarra de la mesa, ¿verdad? Y no nos soltamos, ¿verdad? Por no dar ese paso a esa zona desconocida.
Y esa zona desconocida de pronto viene, ¿verdad? Maravillosa, viene un camino lindo, maravilloso que nos entrega cosas muy, muy valiosas, pero el miedo a veces nos frena mucho. Entonces ahí la invitación es esa. Yo creo que es que aunque haya miedo hay que intentarlo. Y muchos testimonios nos dicen que efectivamente así es, ¿verdad? Porque yo sé que vos tenés a muchísimas chicas en un proceso tal vez de que tenían meses pensándolo, no se habían animado, se animaron y ahora más bien, ¿verdad? Dicen, vamos por el segundo round, ¿verdad? Quiero otra sesión, otra nueva experiencia. Y son esos momentos donde uno valida que realmente esa seguridad que no tenía ha vuelto, ¿verdad? Esa confianza que se perdió ha regresado. Y eso es lo más lindo, digamos, del arte, ¿verdad? Que en tu caso, desde tu profesión, ¿verdad? Poder vivir esas experiencias tan maravillosas de poder transformar mediante la fotografía, ¿verdad? A una mujer, por ejemplo. Es súper lindo también, como dices, el ver el efecto, el impacto y el que la misma persona por sí misma se atreva y vea un cambio en su vida en términos generales, o sea, no únicamente en ese momento, ¿verdad? Con algo tan puntual. Pero también tenemos que ser conscientes, bueno, que también hay mucha influencia desde el punto de vista de la sociedad. Y eso creo que el reconocerlo, el identificarlo y el estar conscientes de eso también nos permite poner una especie de escudo ante eso, porque no lo podemos evitar, o sea, no podemos luchar contra la sociedad, pero sí podemos, identificándola y estando conscientes de ello, bloquearnos por meternos como en una especie de burbujita que nos favorezca desde el punto de vista emocional, ¿verdad? ¿Vos crees que desde el punto de vista vos profesional deberían existir algún tipo de palabras más positivas o qué tipo de mensaje la sociedad debería transmitir para que de verdad no tuviéramos ese efecto a nivel individual? ¿Vos crees que necesitamos escuchar algo distinto como sociedad? ¿Qué podría ser? Claro que sí, en realidad, o sea, el entorno de la sociedad es, ¿verdad? Hoy por hoy, actualmente, y con todo el tema de redes sociales, es un impacto enorme en la vida de las personas. Hoy por hoy, lo que me dicen, lo que me comentan, ¿verdad? Lo que escucho, ¿verdad? A través de, por ejemplo, toda la parte digital, impacta demasiado a las personas. Hoy por hoy a terapia llegan muchas personas diciendo es que me siento fea, no me siento bien, ¿verdad? No valgo, porque de pronto por medio de redes sociales, ¿verdad? Están en esa constante comparación entre una vida, entre mi vida, ¿verdad? Y entre lo que de pronto se muestra en una red social que sabemos que eso es, ¿verdad? La mitad de la vida de esa persona. Y muchas veces, ¿verdad? Esa parte de impacto es realmente importante. Y ahí es donde tal vez yo siempre les digo, hay que tratar, o sea, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y cuando nosotros de pronto estamos diciéndole al otro, mira, es que no te ves bien, mira, es que estás pasadito de peso, pasadita de peso, mira, es que esta ropa no te queda bien, ¿verdad? O estoy de pronto pendiente en lo que hace esa persona y de pronto estoy, ¿verdad? Constantemente mandando esos mensajes para impactar la vida de esa persona de manera negativa, es donde ahí tenemos que hacernos de oídos sordos, ¿verdad? Y eso también se trabaja porque es muy difícil. Es muy difícil trabajar, digamos, cuando el entorno constantemente está disparándote ese montón de mensajes negativos a tu vida y que vos tengas el empoderamiento, ¿verdad? Y la determinación de saber qué agarrar de eso y que no, ¿verdad? Uno elige exactamente qué es lo que me va a traer a mí beneficio, qué es lo que me está sumando y qué es lo que de pronto a mí no me está sumando. Pero si yo no sé y no he trabajado incluso en esa voz interna, todo lo que venga de afuera lo voy a recibir, incluso si no es bueno, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar mucho esta parte de lo que viene de afuera, que es ese entorno que no podemos controlar definitivamente, ¿verdad? Esa voz interna nosotros la trabajamos y la controlamos, pero lo que viene de afuera definitivamente no. Pero es ahí donde yo decido qué recibo, qué traigo, qué me va a beneficiar y qué no me va a beneficiar. Yo creo que es ahí donde nosotros necesitamos trabajar mucho con la sociedad, ¿verdad? Lo que es la parte de la empatía, ¿verdad? Con las personas, que es tan importante. Trabajar mucho la parte de, digamos, de no comparar, ¿verdad? Porque a veces trabajamos desde las redes sociales, se ve mucho la comparación, los estereotipos, esas vidas, ¿verdad? Ese status quo de pronto, ¿verdad? De lo que tiene el otro, de lo que tal vez yo no tengo, ¿verdad? O tengo esa carencia. Entonces ese constante comparación hace que claramente yo me impacte mucho a nivel emocional y que esté siempre en falta, ¿verdad? Siempre en falta. Yo creo que esto es tal vez un mensaje importante, como decís, para la sociedad, que es pensar mucho que a veces pensamos que la felicidad, ¿verdad? O el querer estar sobre esa cima, sobre esa montañita, es lo que a mí me va a traer la felicidad que yo he estado buscando durante toda mi vida.
Pasan los años, pasan los 15, los 20, los 30, los 40 y yo sigo buscando esa cúspide para poder ser feliz y llegar a sentirme completa o completo. Y la cosa no es así, ¿verdad? La cosa es diferente. Yo tengo que amar y transitar los procesos y las situaciones que vivo diariamente para poder llegar a esa cima. Y sí, ¿verdad? Qué dicha, porque a veces llegamos a tener 30, 40, 50 años y de pronto sigo estando en falta. Y uno dice, pero es que yo dije que cuando yo tuviera la familia, ¿verdad? Y tuviera aquella casa o tuviera, ¿verdad? Mucha fama o fuese exitoso en mi carrera profesional, yo ya me iba a sentir totalmente completo. Y resulta que lo he conseguido y sigo en falta. Y entonces sigo buscando qué es eso que me hace falta, esa otra pieza, ¿verdad? El rompecabezas para yo sentirme exitoso y sentirme totalmente, digamos, en esa autorrealización. Y resulta que no es así, resulta que la felicidad se construye y es diariamente, con sus altos y bajos, pero se construye. Entonces yo creo que desde esa línea muchas veces las personas con ese vacío interno, con esa distorsión y esa creencia irracional, muchas veces lo que transmiten hacia las personas es eso que me hace falta a mí. Entonces yo tengo una baja autoestima, yo tengo una baja autoimagen y de pronto entonces eso es lo que yo le transmito a las personas, esa inseguridad que yo tengo a otros. Y entonces ese otro claramente, ¿verdad? Si no está fuerte emocionalmente, si no tiene las herramientas a la mano que le van a permitir saber qué escoger y qué no escoger, le agarra todo eso, ¿verdad? Lo mete en el saquito y lo hace suyo. Entonces es ahí donde de pronto uno pide muchísima empatía, que pensemos muchas veces cómo estamos hablando, cómo estamos expresándonos y cómo está haciendo sentir eso que yo estoy diciendo a esa otra persona, ¿verdad? Pero tratar siempre en la medida de lo posible de entender yo como persona, si soy yo la que me estoy sintiendo afectada por lo que viene de afuera, pensar muchas veces que lo que estoy escuchando de ese otro, muchas veces es la falta de ese otro. Entonces es ahí donde pronto yo elijo qué tener y qué dejar, ¿verdad? Que es lo más importante. Claro, claro, totalmente de acuerdo, Gwen. Y todo lo que hemos desarrollado, todo lo que hemos expuesto, bueno, todo lo que nos has aclarado en este episodio, espero que sea de verdad de muchísimo valor para las mujeres que nos escuchan, que estoy seguro que muchas necesitan este aire de esperanza, ¿verdad? Si vos pudieras dejar un mensaje final a todas aquellas mujeres que hoy están atravesando por momentos difíciles producto de esto, ¿verdad? Producto de ese diálogo interno, de esa vocecilla que no han logrado cambiar. ¿Qué palabras elegirías para estas mujeres, Gwen? ¿Qué les dirías para que en algún momento lleguen a cambiar su realidad? Claro que sí. Bueno, yo a todas esas mujeres, ¿verdad? Les diría que esa esencia de cada una de nosotras es única e irrepetible, ¿verdad? Y realmente es así. Nosotras como mujeres somos únicas e irrepetibles. Somos mujeres que muchas veces nos dejamos al final de la lista. Y a veces, si es que estamos al final de la lista, porque no somos prioridad, hemos perdido. Y algo que tal vez me gustaría que quede, y en ese mensaje que cale bastante, es que muchas veces en ese montón de facetas que tenemos como mujeres, esa primera faceta que es ser mujeres, que es algo maravilloso y es un regalo de Dios, se pierde. Porque entonces de pronto nos hemos dedicado, ¿verdad? Por ejemplo, las que somos madres, y me incluyo, a ser mamás. Entonces esa es nuestra gran faceta, y si esa faceta que es preciosa, lindísima y que la amo, minimiza y opasa todas aquellas otras facetas que de pronto tengo y debo tener. Entonces lo que yo les diría es traten en la medida de lo posible de ser mujeres siempre, porque en la medida de lo posible es que usted se ama, se quiere, se cuida, saca sus espacios, sus chineitos, usted va a poder entregar lo mejor a esa otra faceta de mamá que tiene, a esa otra faceta de pareja que tiene, ¿verdad? En su matrimonio, en su noviazgo, a esa faceta, por ejemplo, de hija, ¿verdad? De tía, todas esas facetas de profesional también, porque muchas veces, ¿qué pasa? Que el trabajo permea en mí tanto, ¿verdad? Que de pronto el estrés, ¿verdad? Y todos los que se generan esos procesos a veces que son tan caóticos, ¿verdad? En la parte profesional, minimiza esa esencia de mujer y todas las demás fases. Entonces yo creo que el mensaje aquí importantísimo es crean en ustedes, crean en ustedes. Como dice la frase, las palabras crean realidades, o sea, lo que te decís, te crea o te destruye. Entonces, en el momento en que usted parte, ¿verdad? De la consigna de creer en ti,
¿verdad? De ahí en adelante todo empieza a crecer. Cree en ti y siempre, siempre poner esa esencia de mujer en la primera línea. En el momento en que vos te cuidas, te chineas, como les decía, y te amas principalmente y te aceptas, porque hay que aceptarnos como mujeres y como seres humanos que son, entonces podemos entregar lo mejor a esas otras grandes facetas que tenemos como mujeres, ¿verdad? Y de ahí nace el éxito, ¿verdad? De ahí nace el éxito. Yo creo que lo más importante es entender que el éxito está donde yo me siento autorrealizada como mujer, me siento autorrealizada dentro de mi faceta profesional, dentro de mi faceta, por ejemplo, familiar, ¿verdad? Y todas esas grandes facetas que tenemos, y es ahí donde entonces yo logro entender que yo tengo que ser prioridad en esa lista de pendientes, en esa lista diaria, pero muchas veces no aparecemos ni tan siquiera al final, ¿verdad? De esa lista, y es ahí donde necesitamos empezar a crear esa conciencia, ese entrenamiento, de poder entender que necesitamos empezar a ser prioridad dentro de nuestro día a día. Me encanta de verdad, Gwen, y la comparto totalmente. O sea, resumo que todo lo demás son facetas, son conductas, son decisiones, son acciones, pero lo más importante y lo primero que debe estar en esa lista es ser mujer. Y disfrutarlo siéndolo, o sea, y eso es algo que definitivamente cambiaría la perspectiva de muchas personas que hoy están pasando quizás por un mal momento. Disfruten eso, ser mujer como prioridad número 1. Gwen, de verdad te agradezco montones el que me hayas acompañado en este episodio. Reflexiones súper valiosas, enseñanzas profundas, me encanta, es un tema que me apasiona y de verdad compartirlo con vos me encantó. Te lo agradezco de verdad de corazón y en nombre también de todas esas mujeres que ojalá lo escuchen y que permee un poquito en sus vidas. Muchísimas gracias a vos, yo encantada estar acá compartiendo este gran tema, pues, regalándole a las mujeres, ¿verdad? Este poquito de información, de conocimiento, de abrir esa otra puerta de pronto que he estado esperando y que tal vez este mensaje es el momento de escuchar y decir, mira, es que realmente necesito dar ese paso. Entonces yo creo que eso es lo más importante, es un regalo. Yo creo que estos podcasts son un regalo para las personas de poder entender a veces decisiones que tenemos en la vida y escucharnos permite dar ese paso a esa decisión que de pronto necesito tomar. Entonces muy agradecida, súper agradecida con vos y espero que cale bastante, espero que crean en ustedes, que esa esencia esté siempre presente y que sean prioridad siempre en todo lo que hagan. Muchísimas gracias, Gwen. Te mando un abrazo con muchísimo cariño, que estés muy bien. Definitivamente las palabras son semillas, algunas las recibimos de otros, otras las sembramos nosotros mismos. Y aunque no siempre podemos controlar lo que escuchemos, sí podemos elegir qué palabras cultivamos dentro de nosotros. Cada frase que repetimos fortalece una creencia y cada creencia influye en nuestras decisiones. Nuestras decisiones terminan construyendo nuestra realidad. Quizás hoy sea un buen día para observar cómo nos estamos hablando, porque la voz que más escucharemos durante toda nuestra vida será la nuestra. Gracias por acompañarme en este episodio de Frente al Lente. Y si este episodio resonó con vos, compártelo. Sé que conoces a alguien que necesita escuchar que sus palabras tienen poder. Recuerda, las palabras crean imágenes en la mente, emociones en nuestros corazones y caminos de vida. Te mando un fuerte abrazo de oso.